Mis hermanos, quisiera empezar con la pregunta que nos propone el texto, la enseñanza como tal, y es: ¿qué tipo de respuesta provoca en ti normalmente la idea de la evangelización? Es decir, ¿qué produce en nosotros este hecho de que nosotros tenemos que evangelizar? Cuando te hablan de que tú y yo somos llamados a evangelizar, ¿qué produce en ti eso? ¿Qué genera en ti? Temor, una responsabilidad grande. ¿Quién más puede agregar algo? Pasión, inquietud. ¿A alguno le genera ansiedad? Ansiedad, miedo al rechazo. Hablamos la semana anterior de los posibles impedimentos que tenemos para no compartir nuestra fe, para no compartir el evangelio, y uno de esos es el miedo, ¿no? Nos da miedo el rechazo, nos da miedo qué nos dirán algunos, y personalmente, en mi opinión, creo que muchos tienden a compartir más esos videos de apologética, porque es como tratando de mostrar: mira que los cristianos no somos brutos, mira que los cristianos no somos ningunos tontos. Más que presentar el evangelio con fidelidad y que sea expuesto, y aunque no crean, ellos sepan lo que es el evangelio, presentamos más bien argumentos para probar que nuestra fe es racional. Y ese es mi pensamiento. No estoy diciendo que todo sea así, ni que no sea necesaria la apologética. Solamente creo que cuando nos vamos mucho hacia allá, perdemos de vista lo principal y lo que necesita realmente el hombre. No razones, necesita el evangelio. Y va a ser siempre una fe, entre comillas, para ellos irracional, pero esa es la locura de todo esto, que para el hombre va a parecer que es algo ilógico. Ahora, esos son los tipos de respuestas que producen nosotros, pero si para nosotros la respuesta es negativa, como por ejemplo tener ansiedad, nos genera inquietud, nos genera temor, ¿qué haces? Nótese cómo está la pregunta formulada, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque es más fácil esperar que el otro responda por mí. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Porque yo no trabajo con ustedes. Permíteme usar el ejemplo de Juan Camilo. Yo no trabajo en el colegio, ¿cierto? Y utilizo a Juanca porque estuvo acá, entonces tenemos ese ejemplo. No quiero mencionar a los demás y su trabajo. Pero, ¿qué haces tú, hermano? ¿Qué haces tú? Tengo este miedo, tengo esta situación, sé que mi responsabilidad es un sentido de urgencia, me da miedo, tengo inquietudes, me da ansiedad. ¿Qué haces para superar esto? Orar. Buscar ayuda A mi corazón, y también me dé nuevo para poder dar el mensaje. Ok, muy bien. Orar. que no somos nosotros, o sea, nosotros somos un medio y el que hace la obra de Dios. Perfecto. ¿Quién más podría agregar algo más? Buscar ayuda. De los líderes, Que uno se apoya mucho en eso porque totalmente. así uno pues le ayuda como a despejar dudas, miedo, todas esas cosas. Qué bueno. Pregunto a mis hermanos, no a los que contestaron nada más, otra vez a todos. Nosotros oramos, o deberíamos orar por denuedo, para que el Señor nos dé paz y tranquilidad a nosotros. Pedimos ayuda, sabemos que el Espíritu Santo es quien convierte finalmente, y sabemos que la obra la hace Él. Pero yo le pregunto, todos estamos de acuerdo con estas cosas, ¿cierto? Cualquiera de nosotros hubiese podido contestar así, incluyéndome a mí. Pero yo pregunto, eso nos pasa a menudo. A lo primero que pensamos cuando no evangelizamos es: el Espíritu Santo va a orar. Voy a orar para que el Señor me dé paz. Voy a orar para que el Señor me dé denuedo. Voy a buscar la ayuda de un hermano y voy a confiar en el Espíritu Santo, quien es quien obra. ¿Cierto que no? Seamos sinceros, mis hermanos, ¿cierto que no? No hacemos eso normalmente. Eso no es lo que sucede con frecuencia. Con frecuencia decimos: la verdad, ese está muy difícil, ese está muy pecador. Eso es lo que pensamos normalmente. Ese está muy pecador, ese no creo que... El Señor tiene misericordia, pero de ese ya no sé. Hoy no es el día, hoy no me siento bien, hoy tengo rabia con el Señor porque no me dio tal cosa. Pasa. O estoy yo enfermo, ¿qué voy a poder predicarle a tal persona si mira cómo yo estoy? Y son infinidades de excusas, mis hermanos. Pensamos más en las excusas que en todas estas cosas buenas que hemos dicho. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos hablar hoy, porque nosotros nos cuesta. La semana anterior hablamos del sentido de urgencia. Recuerden que utilicé el ejemplo de
de una ambulancia o lo que pasó por acá al frente, unos bomberos, y dije, fíjese esa sirena que está sonando, nos hace pensar en la alarma que necesitamos ver. Las personas necesitan al Señor. Hoy nosotros vamos a ver de qué manera vamos a ir esas personas. Y esa es la tesis o la idea principal de nuestra enseñanza en la noche de hoy. Siguiente diapositiva, hermano. Pero sabes que yo tengo una Ajá. siempre he tenido una inquietud con Ujú. eso, porque es que, bueno, listo, uno le presenta el evangelio y todo, pero tú, o sea, yo siempre he tenido como esa inquietud de, Sí. de que tú le hablas, le presentas, confiando en el Señor, que Él es el que hace la obra por medio del Espíritu Santo. Yo estoy convencida de eso. Eso me da una parte de tranquilidad, la otra me puede generar ansiedad. Pero esa parte de que debo continuar. Ujú. Sí, ¿Hasta cuándo? Exacto, porque, o sea, te estoy hablando de una persona no conversa, Ujú. conversa. Y además que de pronto tú sientes que tú le estás hablando, pero es como si tú voltearas, o sea, cada vez que te ves como si tú otra Vamos a empezar de nuevo. Porque tú le dices, oye, pero desde que yo no estoy dando nada. Es una muy buena pregunta y creo que todos tenemos esa pregunta, sin lugar a dudas. Entonces a veces digo, bueno, será. No, entonces la respuesta que te dan es que yo asistí a la iglesia, yo conozco es que yo conozco todo lo que Lo único que me falta es que no me he bautizado, te dicen algunos. O sea, todo lo que tú me estás diciendo yo lo sé, pero es que su vida sigue siendo Igual. es más, y lo más grave y lo que más me asusta, porque a mí me da como ese temor, es que yo siento que que ven el pecado, saben que lo están cometiendo y se siguen deleitando en él. pero están escuchando que está mal. Entonces eso siempre me genera, a mí personalmente, Ujú. siempre me genera como esa incertidumbre de que como que, Dios mío, ¿será que sigo? ¿Será que, o sea, porque Sí. es que yo siento que sí saben, lo están viendo, lo están escuchando, pero siguen como si el puerco que lo limpia y vuelve y se tira, vuelve y lo Ujú. limpia, vuelve y se Ujú. tira. Entonces, Sí, es una buena pregunta. Antes de continuar y mencionar la tesis, quisiera brevemente de pronto colocar un par de ejemplos. Yo siempre pongo este ejemplo, hermano, y es lo que a mí me da mucha tranquilidad. Yo siempre pienso en Jesús en Getsemaní. Jesús sabía lo que le iba a pasar al día siguiente. Y Jesús sabía que en un momento del día siguiente Él iba a estar allí, el que iba a cargar nuestras culpas, nuestros pecados, iba a estar al frente de la multitud por la cual Él iba a morir, y a esa gente le iba a decir, crucifícanlo, yo no te quiero a ti. Y eso a mí me mata porque yo digo, y Él oró para que el Señor lo sostuviera para poder hacerlo. El Padre, yo te pido, quita de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Va y se pone como un cordero, es llevado al matadero, momentos después de ser flagelado se presenta ante la multitud y la gente prefiere al bandido de Barrabás en vez de preferir al Señor Santo. Y yo digo, Él sabiendo esto, Él no le importó y siguió el camino hasta el Calvario. Entonces a veces creo que es orar también para que el Señor nos muestre hasta cuándo podemos estar ante una generación. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías, vamos a encontrar que hasta el capítulo 40 y algo, es que está el primero que habla acerca de Dios de toda la multitud y es el rey, cuando se ve en un tremendo problemón. Cuando el rey Ezequías dice, Señor, ¿qué haremos? Aquí ya viene Senaquerí, no recuerdo cómo se llama el otro, viene el enemigo y él es cuando ora. Y tú encuentras que Isaías durante todo el tiempo que estuvo predicando de que se arrepintiera, nadie se convertía, hasta que de pronto el primer convertido después de un montón de tiempo. Pero a nosotros se nos llama a ser fieles. Ahora, ¿cuánto tiempo con una persona? Creo que no podemos decir una fecha, 5 veces, 7 veces. Es orarle y pedirle al Señor discernimiento. Recuerden que vivimos un episodio similar con los hermanos, los hermanos que fuimos, vivimos un episodio similar cuando estábamos en soledad yendo a predicar el evangelio, y hasta un momento orándole al Señor vimos que era prudente hasta cierto tiempo y así fue que lo hicimos. Pero creo que el Señor da la respuesta de cuánto tiene que ser una persona. De hecho, también colocando el ejemplo que hablábamos la semana anterior, y para tranquilidad también, como colocar un ejemplo, yo al final agregué una nota al pie de otro artículo queriéndolo leer, y de eso nos va a ayudar quizás a ver de qué manera nosotros podemos sentir acerca de las personas, cómo ver este sentido de urgencia y cómo la necesidad que ellos tienen de conocer al Señor. Recordándolo la semana anterior,
el autor Max Style decía que él durante 20 años estuvo orando por la conversión de su hermana. Y cada ocasión que tenía, le presentaba el evangelio, cada ocasión, pero duró 20 años hasta que su hermana se convirtió. Y él dice, si mi hermana se convirtió después de todo este tiempo, por lo que estoy orando, voy a seguir orando por ella, porque el Señor es poderoso para salvar. Y es lo que vamos hoy a hablar acerca de la oración. Y yo espero que el Señor nos ayude realmente, hermanos. Esa es la idea principal de esta enseñanza de hoy. Dos cosas particularmente. Debemos evangelizar gozosamente y en oración. Las dos cosas que vamos a ver es el gozo y la oración. A veces el gozo es una de las cosas que perdemos cuando estamos orando. Se pierde el gozo por estas cosas. La persona testaruda, la persona dura, persona difícil, o aquel que de pronto empieza a caminar bien y de repente un momento a otro vuelve otra vez atrás. Y eso desmotiva mucho, desilusiona, eso duele. Yo espero que duela. Yo espero que duela realmente, hermanos. Y yo espero que te alegres cuando la persona se convierta finalmente. Porque yo te digo algo. Yo ahorita estaba meditando cuando estábamos orando, recibimos la noticia de que Mari ya sale del hospital. Le digo, qué bendición, Señor, gracias. Y de repente nos damos la noticia de que Estefanía se pone mal. Y yo dije, Señor, gracias. Gracias. Exactamente, yo dije, Señor, bendito porque nos mantienes en oración. Hay una necesidad entre la iglesia para que no dejemos de orar, porque tendemos a hacer así. Cuando todo parece estar tranquilo, estamos cómodos, se nos olvida el orar. Yo espero que nosotros podamos alegrarnos cuando sucede una buena noticia, como un motivo de acción de gracias, sale del hospital Mari, pero también que nosotros nos sintamos afligidos o tristes cuando, en este caso Estefanía, también está viviendo una situación difícil. Pero mis hermanos, ¿cómo te parece a ti si un amigo, vecino tuyo está sin el Señor, sabiendo tú el spoiler que existe más grande? Recuerden lo que es un spoiler, ¿no? Anunciar el final de una serie, de una película. Ya tú sabes lo que va a ocurrir en este mundo al final de los tiempos. Y sabes qué va a ocurrir con aquellos que estén en Cristo y con aquellos que no estén en Cristo. Sabiendo eso y sabiendo la urgencia que hay, ¿no debería también a ti motivarte el saber de que habrá gran gozo? Y tú lo sentirás cuando esa persona se arrepienta. Pero también habrá gran dolor si esa persona decide rechazar al Señor. Entonces eso es lo que debería estar en nosotros. Habiendo dicho todas estas cosas, yo quisiera que el hermano que tiene, o la hermana que tiene Lucas 2, del 8 al 14, por favor lo lea, que es nuestro texto inicial. Anuncio de los ángeles a los pastores. Cerca de ahí había algunos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando su rebaño, y se le apareció un ángel del Señor. El esplendor de la presencia del Señor los rodeó y se aterrorizaron. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, traigo buenas noticias que les darán mucha alegría a todos. Hoy en el pueblo del rey David les ha nacido un Salvador que es el Mesías, el Señor. ¿Cómo se encontrará un bebé muerto de retazos acostado en un pesebre? De repente, junto al ángel, apareció una gran multitud de ángeles del cielo, y todos alababan a Dios. Alaben a Dios en los cielos, que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. Imagínense, esta historia siempre es curiosa porque yo digo, no había nada, todo estaba oscuro, 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 y ¡pum!, de repente el cielo se ilumina, ¿no? Es algo así como lo que le pasa a estas personas. Estos estaban velando, guardando la vigilia de la noche sobre el rebaño, y de repente se ilumina toda la noche, todo el lugar donde estaban, todo el campo. Mis hermanos, la primera pregunta que quisiéramos hacerle a este texto se encuentra, y lo vamos a hacer al versículo 8, al versículo inicial. ¿Quién y qué se apareció a los pastores? Versículo 8, ¿qué nos dice? Bueno, el versículo 9 más bien. Versículo 9, perdón. Ahí dice versículo 8, versículo 9. Un ángel se le apareció a los pastores, ¿cierto? ¿Y qué más pasó alrededor de ellos? ¿El resplandor de qué? De la gloria del Señor. Increíble, ¿no? A unos pastores. Los que pronto han tenido familiaridad con este texto recordarán que los pastores eran las personas menos dignas de ser tenidas en cuenta. Las mujeres no eran de buen testimonio, que Jesús las utilizó en la resurrección, cuando las mujeres son las primeras testigos de resurrección. Las mujeres no eran de buen testimonio, no se llevaban un juicio, no se consideraban personas para usarla en un testimonio.
pero peor que ellas eran los pastores. Los pastores no se consideraban personas dignas de un juicio, así que el Señor utiliza a estos dos testigos que eran los menos utilizables para dar testimonio acerca de su encarnación, por decir una manera, porque ellos iban a ver al Señor, y también de su resurrección. Así que a estas personas se les aparece un ángel y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos. Ahora, ¿cómo respondieron estas personas ante estas cosas? Con temor. Tenían miedo. Como cualquiera de nosotros, creo yo, si viéramos una sorpresa ante nosotros así. Ahora, ¿por qué creen ustedes que ellos tenían miedo? ¿O por qué deberían tener miedo? La gloria misma de Dios. ¿Qué recordamos? ¿A qué personajes recordamos nosotros cuando la gloria del Señor iba a pasar ante él? ¿Qué otro personaje además de Isaías? En la zarza, Moisés, cuando el Señor viene y él le dice, no verás mi espalda, ¿no? Como que no me verás a mí no me verás a mí mi rostro, sino que verás mi espalda. Es un sentido para mostrar que Dios no se le iba a presentar pleno, sino que iba a ser un... Exactamente. Entonces vemos que ellos ante ver el resplandor de la gloria de Dios, esto fue algo supremamente increíble para ellos, y lo que tuvieron que hacer es tener miedo. Es que esta parte es increíble porque nos dice que es la gloria del Señor. El resplandor. Exacto. Total. Eso es por hacer un análisis parecido, pero obviamente eso es cuando el sol está afuera, pero tú no estás debajo del sol, estás debajo del techo y sientes el resplandor. Exactamente, algo así. Cuando uno dice, me está quemando el fogaje. Imagínate, entonces uno se pone a pensar, ¿y qué tal que fueras la gloria directamente? Como las canciones estas que se derrámate de tu gloria. O sea, no sabes ni lo que Sí. Sí, es cierto. No, porque no tenemos un conocimiento tal vez adecuado de lo que significa la gloria del Señor, ¿no? Y eso pasa. Que el fuego de Dios desciende. Sí, es cierto. Sí, también es cierto. Es cierto. Pero fíjense hermanos, que cómo se siente, y la Biblia nos muestra ejemplo de eso muchas veces, cuando un pecador es expuesto ante la gloria o ante la presencia misma de Dios. ¿Cómo se siente siempre? Con miedo. Recuerden ustedes cuando el Señor Jesús calmó la tempestad. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hizo los discípulos? Tuvieron miedo, gran temor tuvieron. O cuando el Señor viene y hace la gran pesca milagrosa, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Se tiró postrado, porque él decía, el que está aquí en esta barca conmigo es alguien increíble, él se sorprende. Y cuando vemos el mismo Isaías, cuando vemos a Moisés, aún en la zarza ardiente, quítate la sandalia, son cosas que nos hacen ver que nosotros realmente no seríamos dignos ante tal manifestación de la grandeza de nuestro Dios. Por algo cantamos hoy el texto, cuán grande es nuestro Dios. Cuando los seres humanos se ven ante la santidad de Dios, son expuestos y se ven cómo realmente su pecado y cómo ellos son merecedores de un juicio. Porque al verte tú cara a cara tal vez con el santo, y tú sabiendo quién eres, solamente podrías decir, ay de mí, como dijo Isaías, que soy pecador, hombre de labios inmundos, y estoy ante el santo. Y eso es necesario, mis hermanos, que a veces mostremos cuán santo es Dios y cuán pecadores somos nosotros, porque de esa manera podrá ser vista como una buena noticia lo que van a decir luego los ángeles. ¿Qué dice el ángel a los pastores en cuanto a lo que debían de hacer? No tengan miedo. Y eso, mis hermanos, es lo que hace normalmente el Señor cuando se manifiesta a estas personas. Recordaremos cuando le habla a María, no tengan miedo. El ángel le presenta luego lo que le va a encargar y que va a venir en su vientre ahora. La pregunta número 4 nos dice, ¿qué trajo el ángel a los pastores? Noticias de gozo. Nuevas de gozo. Unas nuevas de gran gozo, exacto, unas buenas noticias. Le trajo las buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el mundo, para todo el pueblo. Exactamente, le trajo el evangelio. Nosotros vemos hoy día que lo que se trae es que cada vez que hay una revelación, que creo que la palabra revelación no está bien utilizada cuando dicen revelación, ya que la revelación la tenemos nosotros y es la palabra del Señor.
Creo que tal vez el Señor muchas veces puede iluminar, puede hacernos entender un texto cuando era difícil para nosotros, pero hoy vemos que lo que más se hace es que hay una nueva revelación, una nueva, no sé, el Señor ha traído algo nuevo y siempre lo nuevo que trae es plata. Cuando vemos que los ángeles y todo lo que traían siempre era que las personas se arrepintieran, que cambiaran de sus malos caminos y pudieran venir ahora ante el Señor. Eso es lo que los ángeles traen a estos pastores. La buena noticia es que el Mesías que ellos estaban esperando, el Rey ungido de Dios en el linaje de David, ha venido y Él salvará al mundo. Eso es lo que les vienen a anunciar los ángeles. Aquel que ustedes esperaban, aquella llave de David, aquella vara de Isaí, como cantamos el domingo, aquel que era el esperado, ya ha venido a ustedes. Esta era la noticia. Ahora, ¿por qué esta noticia, mis hermanos, era buena? ¿Por qué creen ustedes que esta noticia es buena? Y trae gozo al pueblo. Trae gozo. ¿Qué nos dice el versículo 13 también? Versículo 13 y 14. Que alababan a Una Dios. multitud de huestes Ujú. celestiales que alaban a Dios. Y el versículo 14 nos dice, Gloria a Dios en las alturas Ujú. y en la tierra paz, buena voluntad para con nosotros. o sea, que había algo que ellos traían o que traía estas buenas noticias. Paz a los hombres. Y no, a veces hay una versión, creo que es la Reina Valera, que nos dice paz a los buenos y paz a los hombres de buena voluntad. Da la Buena intención, voluntad para con nosotros. esa da la intención. Creo que hay una versión, no sé si es esa u otra versión, que parece que son los hombres de buena voluntad los que van a recibir la paz. No, porque no hay esos hombres de buena voluntad, no existen, habría que buscarlos. Buena voluntad para con Exacto, buena voluntad para con los hombres, es la paz de Buena Dios. voluntad de Dios para Exacto, la buena voluntad de Dios para con estos hombres. ¿Cuál es esa buena voluntad de Dios? En que ahora vienen son de paz. Podríamos decirlo de esta manera, es como que un rey poderoso viene sobre una nación pequeña y le dice, mira, yo no te voy a destruir, yo vengo en son de paz. Algo similar, está viniendo la buena noticia de paz, dando todo lo que tenemos. dando todo lo que tenía. Ujú. Ahora, ¿por qué esta buena noticia, mis hermanos? Y esto ya no está en el texto, es algo que es consideración de ustedes, según lo que hemos visto. ¿Por qué esta buena noticia significaba que los pastores no deberían tener miedo? ¿Por qué creen ustedes? porque de por sí, pienso que de por sí Ajá. ya la realidad es que el mundo estaba condenado y de repente viene que aparece Jesús con un mensaje de salvación, un mensaje de gozo, porque Ujú. el testigo del hombre era la condenación que mayor gozo podía traer. Yo me imagino Pero- que el no temáis tiene que ver también con el tema de que ellos vienen de un periodo de esclavitud casi que perpetua desde que iniciaron. Y ahorita les dice el ángel, no temáis. Me imagino que ellos tuvieron que, como esto es una narrativa, yo puedo imaginar que ellos pudieron entender de que ya iban a ser libertados por fin también. Y eso puede ser, y eso, digamos que porque esta buena noticia significaba que los pastores no deberían tener miedo Ujú. por eso, porque ellos ya iban a ser libertados de la esclavitud que siempre han Es- que ha tenido ese pueblo. Eso podemos pensarlo, igual lo que decía Carlos, pero Porque Ajá. también Jesús no vino a condenarnos, vino Ujú. a morir por nosotros y a perdonarnos por nuestros pecados. ujú, Por eso. va tal vez inclinada hacia este lado, podría ser, en cierto sentido. Sería que de pronto Ajá. venía Dios a levantar su juicio contra Pero recuerda que los pastores o los judíos no pensaban que el juicio era para ellos. Así es. Ellos no pensaban que el juicio era para Creo ellos. que él dice que el juicio era para los que lo tenían esclavizado, o sea, por eso que alguien lo iba a libertar ya. Entonces ellos decían, el juicio no es para mí, el juicio, al final yo soy judío, para mí no hay juicio. Ellos Ellos no pelean. Entonces, hoy todavía. realmente el tema es que mira cómo se le presenta el Señor. Soy santo, le muestra el resplandor de su gloria, ellos quedan con miedo. Somos pecadores, mira la santidad del Señor, mira quién soy yo. Y ahora le dice el Señor, buenas nuevas de paz, vengo en paz. Cuando mira, ese mensaje se lo ha copiado Hollywood. No sé si ustedes lo han visto. Vienen unos extraterrestres y como dicen, venimos en son de paz. Y la gente, bueno, está bien, extraterrestres, vengan. No sé, no me es otra voz de extraterrestre. Pero es así, se lo ha copiado Hollywood. Así decimos, wow, increíble. Viene el son de paz.
Pero cuando nosotros nos vemos en este texto, es el Señor Dios Todopoderoso, viene una hueste de sus ángeles, se abre el cielo, ilumina todo el cielo, el campo oscuro, ¡prum!, todo el resplandor de la gloria del Señor. Quedan ellos con tremendo miedo y el Señor les dice las palabras más tranquilizadoras a un hombre pecador al ver la santidad de Dios: vengo en paz. Buenas nuevas para ti, son buenas noticias, deben darte gozo, no miedo. Y eso es lo que el hombre debería ver. Más que ver, mira, Dios tiene un plan maravilloso para ti, deberíamos decirle: tú estás en pecado, pero Dios, que es santo, te ha dado a ti una buena noticia. Y es que si tú te arrepientes y crees en Jesucristo, no vas a recibir el castigo que merecen tus actos, sino que vas a recibir lo que ya fue pagado por ti, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa realmente es una buena noticia, de que estas personas digan: Él realmente viene en son de paz. El anuncio del nacimiento de Jesús por parte del ángel demuestra claramente que el evangelio, que significa buena noticia, es un mensaje de gozo. Recuerden cómo dimos esa definición hace semanas atrás. Es el gozoso mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. La palabra gozo debe estar allí. De hecho, cuando nosotros demos el evangelio, lo demos a conocer, debería ser con gozo. Debería ser porque es una buena noticia que trae gozo a las personas. Yo estoy lleno de gozo porque mis pecados ya no son tenidos en cuenta. Mis hermanos, cuando tú vayas a presentar el evangelio, recuerda lo que ha sido pagado por ti. Nosotros no podemos presentar el evangelio como si se tratara de que Él necesita el evangelio. Amigo, yo te presento esto porque a mí me ha sido perdonada mi deuda. Si tú conocieras y conoces quién soy yo, tú te sentarías conmigo y nos pondríamos a llorar porque el Señor es santo. Pero yo me vengo ante ti con este gozo porque mis pecados fueron perdonados y ahora el Señor puede perdonar también los tuyos. Realmente, mis amados hermanos, esa es la razón por la cual este mensaje trae gozo. Porque un evangelista gozoso, y es la pregunta teniendo en cuenta esto, siguiente pregunta: ¿por qué un evangelista gozoso? ¿Entiendes? Evangelista gozoso es nosotros compartiendo el evangelio con gozo. Porque un evangelista gozoso, en contraposición a uno sombrío o temeroso, es a la vez atractivo y apropiado. ¿Por qué es más apropiado, más atractivo el ser gozoso al presentar las buenas noticias al ser sombrío o temeroso? ¿Qué creen ustedes? Porque la gente está viendo ese gozo, esa alegría, y está hablando del Dios al cual tú le sirves y al Dios que te ha salvado. Y cuando uno le dice a una persona: mira, el Señor pagó por mis pecados y también lo puede hacer por los tuyos, tiene como más aceptación en cuanto a que si le digas te va a condenar, y como poniéndose uno mejor, como mejor persona que él. Sí, fuiste pecador, y o sea, lo llevas a su condición, pero no como para señalarlo y juzgarlo, sino porque tú también fuiste así, el Señor te ha perdonado por tus pecados. Además que tú muestras una seguridad de la salvación que te ha sido. También. Eso es lo que Pablo, También. eso es lo que Pablo nos está mostrando en su carta cuando nos Claro, escribe. Cuando le claro. escribe a los gentiles, uno lee eso y uno dice: wow, este Pablo que era perseguidor y mira con ese gozo para escribir a uno en la cárcel. Sí. ¿Quién no le O quería a quizás Pablo así? también al conocido, él ve el cambio. Entonces también le digo, complemento con ellos. Entonces ven ese cambio y dicen: pero mira, él no era así, él era diferente. O sea, para la persona que tú le compartes que ya que te conocía. Claro. Para la que no te conoce, pues no vas a verlo, no vas a poder identificar cómo fue tu vida antes de que Cristo te buscara. ¿Sí me entiendes? Entonces también eso es como un atractivo quizás. Sí, es atrayente el Ajá, mensaje del claro, por Señor. el ejemplo, por los frutos que esa persona muestra. Porque otra cosa es la coherencia del mensaje que tú vas a enseñar con lo que tú has creído La realmente. seguridad. O sea, si tú has creído que vas a traer un mensaje que trae gozo, te vas a decir: mira, te traigo un mensaje que trae gozo, pero si lo dices todo triste, como que: ay, ¿cuál es el gozo que tú me das? Es un mensaje que trae gozo. Sí. Es una canción que se llama ¿Cómo podré estar triste? Pero los acordes son menores, entonces pareciera que uno la va a cantar con tristeza. Entonces, ¿cómo podré estar triste? Entonces, si tú le das ese sentido, tú vas a decir: pero estás triste. Ya, ¿cómo podré estar triste? Ya cambia la cosa cuando lo cantas. O sea, cantas con gozo, pero La canción es triste. Entonces son cosas que no son coherentes, como bien ha dicho el hermano. El testimonio es atractivo, un testimonio con gozo. O sea, cuando transmitimos el
el testimonio, el mensaje acerca de que Jesús nos ha salvado, cuando lo hacemos con gozo es atractivo, porque las personas, mis hermanos, son atraídos por aquello que produce gozo. Y no es que sea pragmatismo de decir voy a hacerlo con gozo para atraer a la persona porque gozo, no. Lo hacemos con gozo porque es que la noticia nos llena de gozo. Nos llena de gozo. Y el Señor que nos hizo sabe que las cosas que nos llenan de gozo son las que más nos atraen. Ahora, ¿por qué llena de gozo? Es lo que decía mi hermana acá. Porque yo antes era esto y ahora no lo soy. Ahora, la pregunta siguiente, van a pasar tal vez más rápido porque tienen que ver con algo personal de cada uno de nosotros. Cuando evangelizamos, mis hermanos, ¿tú lo haces con gozo o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Hay una caricatura que siempre dice, estoy tan feliz, pero su cara no parece eso. Así podríamos ser nosotros. Qué mensaje, qué buena noticia, pero con una tristeza. O simplemente, yo espero que no nos pase así a nosotros, mis hermanos, es como que tengo que salir de este. Ya voy a echar este. El profesor de matemáticas me cae mal, voy a predicarle y que el Señor ya tenga consideración que ya le prediqué. Ya, Señor, ya le prediqué y no se convirtió. No, mira, a veces no solamente es tristeza, porque tú como presentas, es raro que tú presentes el mensaje del Evangelio con tristeza, ya, pero sí como con una seriedad, como con una, no llegas con un gozo, no como que te voy a presentar el mensaje del Evangelio, sino una formalidad demasiado excesiva, que de pronto corta también con ese gozo del mensaje que tú vas a transmitir. Totalmente. La siguiente pregunta nos dice, da algunos ejemplos, eso lo van a hacer ustedes, piensen en eso, hermanos, algunos ejemplos prácticos de lo que significa evangelizar gozosamente. ¿Cómo puedes intentar crecer, evangelizar de esta forma? Mis hermanos, eso nos pasa cuando nosotros somos niños consentidos, si fueron ustedes niños consentidos, cuando eso les pasa a aquellos que son hijos únicos, si son hijos únicos, eso les pasa a aquellos cristianos la primera vez que empiezan a conocer de las verdades y que ellos ahora han salido, pareciera, del mundo y ahora parece que están entre nubes. Pero mis hermanos, conociendo nosotros que esto no es así, que nosotros seguimos estando porque el Señor nos tiene en esta tierra y que nos tiene con un propósito de darlo a conocer a Él, mis hermanos, nosotros no podríamos tomar el texto que nos dice, cuando no te escuchen, sacude las sandalias de tus pies y vete. Porque a veces nosotros ni siquiera le hemos hablado, ya queremos sacudir las sandalias de los pies y no hablar. El sentido debería ser que yo tengo que, de todas las maneras posibles, ir y hablarle a esa persona que no conoce el Señor. Hemos visto eso en Lucas 2, que deberíamos evangelizar con gozo. Recuerden la tesis de hoy, el gozo y la oración. Ahora voy a avanzar un poco más rápido porque el tiempo ya se está acortando. Entonces, hemos visto el gozo y ahora buscaremos en Romanos 9:30, del 10 al 1, la hermana que lo tiene, por favor lo lee, y vamos a ver en esta situación difícil de los compañeros judíos de Pablo, él cómo interviene, cómo entiende lo que debe hacer él en esta situación. Por favor, hermana, lo lees. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Romanos 10:1. Hasta el 10.1, del 9:30 al 10.1, todo completo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ok. El 10.1, sí. A la luz de la difícil situación de sus compañeros judíos delante de Dios, o sea, lo que él está diciendo, que pues diremos que los gentiles no iban tras la justicia, han alcanzado justicia, es decir, justicia por fe, que ellos como no creían en la ley, entonces ellos fue más fácil para ellos aceptar este mensaje. Los judíos, como decían, tenemos la ley, tenemos que cumplirla, le ha sido más difícil entender estas cosas. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues haremos? ¿Qué hará Pablo ante la situación que están viviendo estos judíos? El versículo 1 nos lo dice y es la pregunta. A la luz de esta difícil situación de sus compañeros judíos, ¿qué hace Pablo por ellos? Capítulo 10, versículo 1, ¿qué nos dice? ¿Qué hace Pablo por ellos? Ora a Dios. Oración a Dios. Él ora al Señor por estas personas. No se han convertido, ¿y qué hace él? Ora por ellos. ¿Cuál es el contenido de esta oración de Pablo por sus judíos? ¿Qué es lo que él ora específicamente para estas personas? Por la salvación. Para que se salven. Interesante, ¿ah? ¿La salvación depende de nuestra oración? No. La salvación depende de lo que nosotros transmitimos. Bueno, que crean en ese mensaje, sí, pero ni con el mayor esfuerzo que lo hagamos, ni deteniéndonos 10 años con la persona día a día,
Nada de eso garantiza, pero son las cosas que tenemos que hacer, y orar también es una de esas cosas. Siguiendo el ejemplo de Pablo, mis hermanos, deberíamos evangelizar habiendo orado. Deberíamos orar por las personas, y ese es el segundo ítem de nuestra idea principal, con gozo, como lo hemos dicho, pero también orando. ¿Por qué es importante orar? Para que otras personas sean salvadas. Ahora veremos unos textos, solamente lo van a leer aquellos que tienen el texto. Empezamos con Hechos 11:18 y veremos ese tipo de oraciones de allí. Hechos 11:18, ¿quién lo tiene? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Siguiente texto, Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Interesante, ¿no? Ese Pablo es un tremendo. Segunda Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Efesios 2, del 1 al 6. Y él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Por último, Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. Interesante, ¿no? Fíjense cómo podríamos organizar estos textos. Primero, que la Biblia enseña que Dios es el que otorga el arrepentimiento y la fe. Esos textos serían Hechos 11:18 y Filipenses 1:29, como el que leí ahora Lucas. Dios abre los corazones de la gente para aceptar el Evangelio. Hechos 16:14, el Señor es quien obra para que eso ocurra. Recordemos que ahí estaba esta mujer que vendía púrpura, escuchó, y el Señor fue quien obró en su corazón para que ella pudiera creer. Dios es el que hace brillar la luz del Evangelio en nuestros corazones. Segunda a Corintios 4:6. Y Dios es el que restaura a los muertos espirituales a la vida, trayéndolos de muerte a vida. Efesios 2, del 1 al 6. Sabiendo que eso solamente produció, mis hermanos, a través de que oráramos por esa persona y que el Señor convierta esos corazones, traiga a esas personas de muerte a vida. Yo les preguntaría la siguiente pregunta, y las siguientes son preguntas más de aplicación. ¿Cómo ha impactado la oración tu evangelización? ¿Cómo ha respondido Dios a tus oraciones evangelísticas? No vamos a responder ninguna de estas preguntas. Yo simplemente quisiera que ustedes pudieran anotarla, o por lo menos fuesen a casa meditando esas cosas. Ahorita voy a colocar un ejemplo particular donde yo espero que por lo menos allí usted lo viera como una oportunidad para hacerlo. ¿Cómo ha impactado la oración en tu evangelización? ¿Cómo ha respondido Dios a tus oraciones evangelísticas? La siguiente pregunta es: ¿de qué maneras específicas puedes creer y ayudar a otros a creer en evangelizar practicando la oración y orar evangelísticamente? Recuerden, mis hermanos, que nosotros cuando se presentó la situación con María Ángel, la iglesia se movilizó. Nos movilizamos a orar, hermanos, vamos a orar, porque creemos que Dios puede obrar en la necesidad que está teniendo la niña y su familia, y oramos por eso. Y ahorita que hemos respuesta nos alegramos. Ahora imagínate que tú creas realmente también en que Dios puede convertir a las personas y orar por ellos. Señor, convierte específicamente a él, a ella, a estos amigos,
y pedirle a otros, vamos a confiar en nuestro Dios, que Él es poderoso para salvar. Salvó a Pablo y me salvó a mí. Cualquiera puede salvar. Pablo dice, soy el peor de los pecadores y el Señor, y eso lo hizo el Señor para mostrar que Él puede obrar en el corazón de cualquier persona. Lo hablamos la semana anterior. Y por último, nosotros como iglesia, ¿de qué forma la iglesia local en su conjunto puede orar o ya ora por la evangelización? ¿Cómo puedes participar personalmente e incentivar estas oraciones? ¿Cómo vamos a orar por ello, mis hermanos? Estas respuestas son cada uno de nosotros. Yo espero ahora finalizar con estas dos cosas. Primero, voy a leer un artículo. Un fragmento de un artículo. Está más largo, voy a decirles el título para aquellos que quieran leerlo completamente, lo busquen en la página donde lo encontré. Y lo último, quisiera exhortarles y animarles por medio de un ejemplo particular para que sean motivados esta semana. Mis hermanos, el artículo se llama Ora por la salvación de tus hijos. Este autor es un autor presbiteriano, a lo que conocen la diferencia entre algunas religiones, entre algunas denominaciones, que son cristianos, entre algunas denominaciones. Recordarán que los presbiterianos tienen un dogma, por decir una manera, donde el hijo del creyente, de cierta manera, ya forma parte del pacto como creyente que es, y por eso los niños los bautizan. Es algo así. Ahora, el que escribe esto es un presbiteriano que cree esto, y sin embargo él dice, tengo que orar por la conversión de mis hijos. Entonces le da más curiosidad y llama más la atención el que una persona, y es un muy buen hermano, fiel al Señor. Este artículo se encuentra en la página de Coalición por el Evangelio. Por si acaso alguno lo quiere buscar, escribe ahí en el buscador, ora por la salvación de tus hijos. Voy a leer la introducción y la conclusión del artículo nada más. La salvación de nuestros hijos no tiene precio. Sus necesidades espirituales son muy superiores a sus necesidades físicas. Necesitan nuestras oraciones fervientes con corazones encendidos, tanto para su arrepentimiento inicial y su llegada a Cristo por fe, como para su vida y su crecimiento continuado en la fe. Matthew Henry declaró acertadamente que para los padres que mueren es mejor dejar detrás un tesoro de oración por sus hijos que dejar un tesoro de plata y oro. La conclusión del artículo es: no hay nada automático en lo que respecta a la salvación. No hay lugar para la simple suposición, hermano. No supongas que tu hijo es un creyente, por más que venga contigo a la iglesia. O en el caso mío, que tengo una nena pequeña, no puedo suponer que porque ella venga conmigo, ella va a convertirse en una cristiana. Yo tengo que orar, no solamente dar el ejemplo, sino predicarle el evangelio todos los días de su vida, hasta que mis fuerzas se agoten y ya deje de existir en este mundo. Yo no puedo suponer eso, ni ustedes tampoco, hermanos. La paternidad cristiana es una empresa de fe. La promesa de Dios nos da un cimiento sólido para todas nuestras oraciones y esperanzas para nuestros hijos, pero Él también ordena que utilicemos los medios que han sido asignados para obtener sus buenos dones. Pregunta: ¿oras diariamente por tus hijos? ¿Oras diariamente con tus hijos? Si no es así, ¿qué puedes esperar del Señor? Ya sean que sean salvos o no salvos, puedes decir, por la gracia de Dios, que irrumpes en el trono de misericordia por ellos con un corazón inflamado por su bienestar y por la gloria de Dios. Aquí se sienten los que no son padres aliviados. Gracias, no es conmigo, todavía no tengo hijos, lo haré cuando tenga hijos. Mi amigo, yo traje esto aquí, hermano, yo traje esto acá, para que pienses en aquellos que están cercanos a ti que tampoco conocen al Señor. Oras por ellos, tu corazón se inflama y en ti sale un deseo por querer orar por ellos. Yo espero darte, bueno, no de parte mía, pero yo quiero que tú pudieras pensar en esto conmigo. Esto fue algo que yo quiero hacer y yo creo que ustedes también podrían unirse conmigo a este desafío o reto. El 31 de diciembre, todas las personas con las que tú te vas a relacionar o las que tú te relacionas van a celebrar el fin de año. Y lo más seguro es que tú vayas a pasarlo con tu familia. Lo más probable es que dentro de tu familia hayan personas que no conozcan del Señor. Lo más cercano, lo más probable que suceda es que las personas estén pensando, llenándose los bolsillos de dinero, estén comprando unas uvas para pedir unos deseos y yo que sé cuál cosas más hacen
para ellos augurar un buen año, ¿sí? Sacan las maletas, las sacan a pasear, las lentejas, no sé qué, ropa interior amarilla, cosas que uno diría, ¡qué locura! ¿Por qué no piensas que esta es una oportunidad para encontrarte con esos familiares y amigos y en la celebración de fin de año utilizar para presentarle a él la mejor de las noticias con la cual él pudiera comenzar el año? Pero tú no puedes presentarte el 31 de diciembre nada más y nada menos. Quiero hablarte del Evangelio, porque te vas a asustar y lo máximo que dirás será feliz año. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga si acaso. Mis hermanos, su año no será feliz, realmente no será feliz si él no tiene a Cristo. ¿Tú crees eso? Yo lo creo. Si la persona no tiene a Cristo, normalmente no va a ser feliz. Podrá tener episodios de aparente felicidad. Pero la única manera, y es lo que nosotros hemos visto aquí, es que ¿por qué no empiezas a orar desde ya? Hoy, mañana, pasado, de aquí al 31, son pocos días, pero que el Señor sea glorificándose en que esa sea la oportunidad para encontrarte con esas personas. Ahora, eso es simplemente un ejercicio que yo estoy colocando como que ustedes pudieran hacer, pero la intención es que tú veas que todas las personas necesitan del Señor. Y aquellos que somos padres, veamos que la mayor necesidad la tenemos en casa, con nuestros hijos que no se hayan convertido. Tenemos que predicar el Evangelio, mis hermanos, darlo a conocer con gozo a hermanos, a tíos, a primos. ¿Con quienes vives en casa que no conocen del Señor? No esperes hasta otra ocasión, no esperes una enfermedad, no esperes una dificultad, no esperes una situación donde ya no haya marcha atrás. Una ocasión, al recién convertido, al convertido en esa época, Ricardo Montaner, lo entrevistaron y él dijo públicamente: no voy aquí a entrar en telejuicio si qué clase de cristiano es, no me compete a mí, no estoy enviando eso, simplemente el dolor que él le causó porque alguien que había sido su representante o a su representante falleció y él no pudo hablarle de Cristo. Y él lloró en una entrevista porque la persona falleció y no pudo hacerlo. Y yo creo que nosotros pudiéramos tener un listado de las personas que ya se han ido, que nosotros no les compartimos de la fe y que nos lloramos por eso. Mis hermanos, no esperemos que otros se vayan y que aprovechemos a los que están aquí mientras tengan vida para ir y predicarles el Evangelio y oremos por ellos. Acompáñenme en oración, mis hermanos.